Buenos días, estimados estudiantes de grado 11 del Colegio Fernando Soto Aparicio. Bienvenidos a otra clase más de Química Orgánica. En el día de hoy vamos a tratar el tema denominado propiedades químicas de los hidrocarburos insaturados. Los hidrocarburos insaturados se clasifican en alquenos, que son cadenas carbonadas que presentan un enlace doble, y los alquinos, que son cadenas carbonadas que presentan un enlace triple. Los alquenos también se conocen con el nombre de olefinas, y los alquinos se les denomina acetilenos. Estas dos clases de compuestos son muy importantes en la síntesis porque originan nuevos compuestos. Es decir, a partir de ellos se conforman nuevos grupos funcionales. Veamos las características de un enlace doble que se presenta en los alquenos. Un enlace de ellos es de tipo sigma, este es su símbolo, y el otro enlace es de tipo pi. Vean, analicemos las diferencias entre ellos. El enlace sigma está formado por la superposición frontal de dos orbitales p que se unen bien sea en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Mientras que en el enlace pi la superposición es de manera paralela. Esto nos trae una connotación. El enlace sigma es mucho más difícil de romper. En cambio, el enlace pi tiene la facilidad de que estos orbitales se pueden separar con mucha más facilidad. Esa es la razón por la cual los alquenos y los alquinos son compuestos más reactivos que los alcanos. Para facilitar la comprensión de las reacciones en los hidrocarburos insaturados, vamos a tener en cuenta la siguiente condición. No importa el tamaño de la cadena, siempre nos vamos a centrar, vamos a fijar nuestra atención en el sitio donde se presenta el enlace doble o el enlace triple. Porque es en este sitio, aquí, donde van a ocurrir los cambios. Los alquenos y los alquinos presentan reacciones de adición, es decir, aquí es donde se va a unir un átomo o un grupo de átomos mediante la condición de que los enlaces pi se van a romper generando enlaces sigma. Por cada enlace pi que se rompa se van a formar dos enlaces de tipo sigma. Alquinos y alquenos adicionan a su estructura dos átomos de hidrógeno en presencia de catalizadores como el paladio, el platino o el níquel, que son metales de transición. Como lo que vamos a emplear es hidrógeno, la reacción es una reacción de hidrogenación. En el ejemplo que tenemos planteado, tenemos el propino, una cadena carbonada de 3 carbonos que presenta un enlace triple. Y no. Dijimos, en este caso vamos a utilizar como catalizador el platino. Debemos recordar que de estos 3 enlaces, uno es sigma, difícil de romper, y los otros dos son de tipo pi, que son enlaces fáciles de romper. Entonces, lo primero que acontece es que un enlace pi se rompe, de tal forma que un hidrógeno se une a un carbono y el otro hidrógeno se une al otro carbono donde se encuentra el enlace triple. De tal forma que nuestra reacción va a quedar de la siguiente forma. El primer carbono que tenía un hidrógeno, como adiciona uno nuevo, entonces nos quedará CH2. El enlace que era triple se rompió de tal forma que queda un enlace doble. Y el carbono
que no tenía hidrógenos adquiere 1 y el término final nos queda igual, CH3. De esta forma, si al propino se le agregan 2 átomos de hidrógeno, el producto que se obtiene en este caso es el propeno. Eno significa enlace doble. Podemos continuar la reacción agregándole al propeno 2 átomos de hidrógeno, obviamente en presencia del catalizador platino, y entonces ocurre el mismo fenómeno. Un enlace pi se va a romper de tal forma que permite que un hidrógeno se una a un carbono y el otro hidrógeno se una al otro carbono donde se encuentra el enlace doble. De esta forma vamos a obtener como producto el primer carbono, que tenía 2 hidrógenos, va a sumar ahora 3 y el enlace que era doble se rompió de tal forma que queda un enlace sencillo. El segundo carbono, que tenía un hidrógeno, va a completar un total de 2 hidrógenos. Y el último término, el último carbono, no se afecta para nada, de tal forma que nos queda CH3. El nuevo producto que hemos obtenido ahora es un propano. La halogenación es una reacción mediante la cual los alquinos y los alquenos van a adicionar a su estructura átomos de halógeno, es decir, elementos del grupo 7A en la tabla periódica. En nuestro ejemplo partimos del propino, compuesto de 3 carbonos que tiene un enlace triple, y le agregamos 2 átomos de bromo, utilizando como catalizador el cloruro de hierro. Recuerden que al igual que en la hidrogenación de esto enlace triple, uno es sigma y los otros son pi, de tal manera que se rompe un enlace pi convirtiéndose en enlace doble, y los átomos de bromo se van a unir a los carbonos donde se encuentra el enlace triple. Entonces, el resultado que obtenemos es el siguiente. Este nuevo compuesto tiene 2 bromos y están ubicados en el carbono 1 y en el carbono 2. Entonces decimos 1,2. Como son 2, empleamos el prefijo di bromo, que es el nombre del átomo, dibromo. Y como el enlace es doble, entonces el nombre de la cadena es propeno. Si a este producto nuevamente le agregamos 2 átomos de bromo, obviamente utilizando el cloruro de hierro, entonces va a ocurrir lo mismo. Se rompe el enlace doble, el pi, y los átomos de bromo se van a unir a los átomos de carbono donde se encuentra el enlace doble. De esta forma, el enlace doble queda en un enlace sencillo y se adicionan los otros 2 bromos. El nuevo producto se denominará, observen que son 4 bromos, de tal forma que vamos a utilizar el prefijo tetra, que significa 4, bromo, bromo, y el nombre de la cadena, que es propano. Nombre del compuesto, tetrabromopropano. Observen que en el proceso consecutivo se han obtenido dihalogenuros vecinales. Vecinales porque los átomos de halógeno están en carbonos que son vecinos, seguidos, continuos. Este también son dihalogenuros vecinales. En la reacción de alquenos con el ozono,
y su posterior hidrólisis hace que el enlace doble se rompa, originando dos productos nuevos, una acetona más un aldehído. El ozono es una molécula conformada por 3 átomos de oxígeno. En el ejemplo que tenemos planteado, observamos una cadena carbonada conformada por 5 carbonos y en el carbono 2 se presenta un enlace doble e igualmente una ramificación con el metil. Entonces, el nombre correspondiente de este compuesto será 2-metil. Recuerden que las ramificaciones se nombran primero y después el nombre de la cadena carbonada. El nombre será 2-metil 2-propeno. Este 2 nos está señalando el lugar donde se encuentra el enlace doble, eno. Habíamos dicho que se rompe el enlace doble, de tal forma que quedan dos partes. Una que he representado en color negro, que la encuentran ustedes aquí en el producto del mismo color, y otra parte de color verde, que la encontramos en la parte final. Veamos entonces qué es lo que ocurre en la reacción. Observemos que en este primer trozo, el carbono intermedio solo presenta 2 enlaces y lo que estamos agregando es oxígeno. Entonces el oxígeno y el carbono se van a unir mediante un enlace doble, de tal forma que el carbono completa la ley de la tetravalencia y el oxígeno a su vez cumple la ley del octeto, porque recuerden que tiene 6 electrones y 2 que comparte con el átomo de carbono. En total tendrá 8 electrones de valencia. Este nuevo compuesto es una acetona que corresponde a la fórmula general R, C, carbono intermedio. Observen que es un carbono que se encuentra en la parte intermedia de una cadena carbonada y que presenta un enlace doble con un oxígeno. Nombre del producto. Tenemos una cadena de 3 carbonos, pro significa 3, y la terminación de las cetonas, entonces se llamará propanona. ¿Y en qué lugar se encuentra el grupo funcional? En el carbono 2. Entonces le anteponemos el número y su nombre será 2-propanona. En la parte final encontramos la segunda parte de la cadena que inicialmente se había partido en 2. Observemos que también encontramos un carbono que solamente presenta 2 enlaces, uno con el carbono anterior y otro con el hidrógeno. Entonces aquí se va a unir un átomo de oxígeno formando un enlace nuevo. Lo representamos en esta forma porque aquí se forma un ángulo aproximadamente de 105,9 grados y este nuevo compuesto corresponde a los compuestos de fórmula general cuya fórmula es R, cadena carbonada, y cuyo último carbono o el carbono inicial presenta un enlace doble con un oxígeno y un enlace sencillo con el hidrógeno. El nombre del compuesto será 3 carbonos y le agregamos la terminación de los aldehídos y entonces su nombre final será propanal. Al es la terminación de los compuestos correspondientes a los aldehídos. De esta forma, de un alqueno se han originado 2 nuevos compuestos que son una acetona y un aldehído. En la reacción de los alquinos con el ozono y una posterior hidrólisis hace que se rompa la cadena triple, originando 2 nuevos productos. Pero en este caso, los productos corresponden a ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos
tiene como fórmula general la siguiente. R, que es una cadena carbonada, que tiene un carbono final o un carbono inicial que presenta un enlace doble con un oxígeno y un enlace sencillo con un grupo oxidrilo. En el ejemplo que tenemos planteado, partimos del propino. Cadena carbonada de 3 carbonos que presentan un enlace triple, propino. Al romperse el enlace triple, se forman dos partes, una representada en color negro con 2 carbonos y otra que hemos representado de color verde con un solo carbono. Entonces veamos en el producto qué es lo que ocurre. Recordemos que el carbono que ha perdido enlaces, entonces se une un átomo de oxígeno mediante un enlace doble. En la otra parte va a ocurrir exactamente lo mismo. Se va a unir un oxígeno mediante un enlace doble. Ahora, las moléculas de agua están fusionadas por puentes de hidrógeno. Observen que aquí tenemos una molécula de agua, aquí tenemos otra molécula de agua y que se forman puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno van a facilitar que cuando se divida, cuando se disocie la molécula de agua, nos va a permitir la formación de un grupo oxidrilo OH y un hidrógeno que queda libre. Este grupo oxidrilo, como estamos haciendo hidrólisis, se va a unir al carbono que le hace falta un enlace con el grupo oxidrilo. De igual forma, otro grupo OH se va a unir a la otra parte. En esta forma se han obtenido dos nuevos productos que corresponden a la fórmula de los ácidos carboxílicos. Recuerden que para nombrar los ácidos carboxílicos se antepone la palabra ácido. Tenemos 2 carbonos, entonces proviene del etano. Cambiamos la terminación del hidrocarburo por la terminación de los ácidos, entonces será ácido etanoico. La terminación oico de los ácidos. Y el compuesto formado por un solo carbono, entonces tendrá como nombre ácido met, que significa un solo carbono, proviene del metano, su nombre será ácido metanoico. En síntesis, en la reacción de ozonólisis, cuando se emplean alquenos, se obtienen dos productos que son una acetona y un aldehído. Pero cuando se trabaja con alquinos, el producto son 2 ácidos carboxílicos. Cuando hacemos reaccionar un alqueno en permanganato de potasio diluido y frío, esto quiere decir mezclado en agua, vamos a obtener una reacción de oxidación. Como las condiciones de los catalizadores son suaves, entonces veamos el siguiente ejemplo. Partimos del propeno, cadena de 3 carbonos que tiene un enlace doble. Entonces el enlace doble no se va a romper del todo, sino que tan solo se va a romper el enlace pi. De tal forma que en el producto nos van a quedar 3 carbonos unidos por enlaces sencillos. Y provenientes de la disolución del agua, 2 moléculas de OH de grupos oxidrilos se van a unir a los carbonos. De esta forma, el producto que se obtiene es un alcohol. Y es un alcohol porque el OH es el grupo funcional de los alcoholes. En este caso, el compuesto, como tiene 2 grupos OH, es un diol.
Su nombre corresponderá a la siguiente forma: 1,2 propano diol. Di significa que hay dos grupos ol y están ubicados en el carbono 1 y 2, y un producto final que es un residuo inorgánico. Cuando se hace reaccionar un alqueno, en este caso el buteno, pero cambiamos las condiciones de los catalizadores y empleamos permanganato de potasio concentrado y en caliente, esto va a hacer que el enlace doble se rompa de tal forma que se originan dos partes, una conformada por un solo carbono y la otra conformada por 3 carbonos. Y el producto que se obtiene van a ser ácidos carboxílicos. Recordemos que los ácidos carboxílicos, el carbono tiene un enlace doble con un oxígeno y un enlace sencillo con un grupo oxidrilo. De igual manera, la otra parte va a tener el carbono, un enlace doble con un oxígeno y un enlace sencillo con el grupo oxidrilo. Los nombres de estos productos serán, como el primero solo tiene un carbono, su nombre será ácido metanoico, y el segundo producto, como tiene 3 carbonos, su nombre será ácido propanoico. En las reacciones de oxidación también se pueden obtener un ácido metanoico y una cetona. A los alquenos y a los alquinos se le puede adicionar ácidos halogenados. En este ejemplo vamos a partir del 1-buteno y lo hacemos reaccionar con el ácido clorhídrico. Este tipo de reacciones cumplen la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov establece que el hidrógeno del ácido halogenado se une al carbono que tiene el mayor número de hidrógenos en el enlace doble, y el halógeno, en este caso el cloro, se une al otro carbono que presenta el menor número de hidrógenos. Entonces veamos cómo queda el producto. Como dijimos que se rompe el enlace doble, los enlaces que quedan entre los carbonos son enlaces sencillos. Y el hidrógeno del ácido halogenado se une a este carbono que tenía 2, entonces va a quedar con 3. Y el cloro se va a unir a este carbono que era el que presentaba el menor número de hidrógenos. Nombre del producto. Observen que es una cadena carbonada compuesta por 1, 2, 3 y 4 carbonos, y en el carbono 2 se encuentra el sustituyente que es el cloro. Nombre del compuesto: 2-cloro. Tenemos 4 carbonos con enlaces sencillos, entonces será 2-cloro-butano. En la hidrólisis de los alquenos o en la hidrólisis de los alquinos, es decir, cuando los tratamos con agua, también se cumple la regla de Markovnikov. Recordemos que el agua se disocia en un átomo de hidrógeno y un ion OH, de tal forma que lo que primero ocurre es que el enlace doble se rompe y el hidrógeno se va a unir al carbono que presenta el mayor número de hidrógenos en el enlace doble, y el grupo OH se va a unir al carbono que presenta el menor número de hidrógenos. Veamos eso en el producto. Como dijimos, el enlace doble se rompe, el hidrógeno de la disolución del agua se une acá de tal manera que
van a quedar 3 hidrógenos y el grupo OH se va a unir al carbono que presentaba el menor número de hidrógenos. Observen que el compuesto que se ha formado es un alcohol, cuyo grupo funcional está ubicado este es el carbono 1, está ubicado en el carbono 2. Entonces, primero nombramos el lugar donde está el grupo funcional, entonces será 2-butanol. El 2 nos está señalando que el grupo funcional ol de los alcoholes está ubicado en el carbono 2. De esta forma hemos llegado al final de nuestra clase referente a las propiedades químicas de los hidrocarburos insaturados. Recordemos que son reacciones que se presentan en los alquenos y alquinos por adición. La hidrogenación, la halogenación, la ozonólisis, la oxidación y la adición de ácidos halogenados. Solo me resta despedirme de ustedes, no sin antes desearles buena suerte. Nos vemos en un próximo encuentro.